¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Hoy a mirar un tema que he titulado La paz con Dios, la paz de Dios y el Dios de paz. Y vamos a ver el proceso al que entramos para finalmente tener el Dios de paz. Inicialmente el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 5:1 que justificados por la fe tenemos paz con Dios. Antes, cuando no teníamos a Cristo, estábamos en enemistad con Él. Aún, muy probablemente le éramos hostiles o sencillamente andábamos en la religión externa, la de labios y no la del corazón. La ritual, porque probablemente asistíamos a ritos y ceremonias donde se mencionaba a nuestro Señor Jesucristo, pero no nos habíamos involucrado en una relación de intimidad con Él. Justificados, pues, por la fe tenemos paz con Dios. Nos dice el libro del profeta Isaías que la mano de Dios no se ha acortado para ayudar, pero nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho una gran división entre Dios y nosotros y han hecho ocultar su rostro para no oír. El libro de Proverbios dice que atendamos su reprensión. Cuando nos inviten a pecar, a hacer lo malo, no lo aceptemos. Oye mi reprensión, la sabiduría habla en las plazas. Y volvámonos al Señor, nos dice, y derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré mi paz. Y entonces dice finalmente que como no quisieron atender, finalmente Él será el que se burle. Estábamos en hostilidad y en distancia con el Señor. Cuando nos acercamos a Él, Él nos dice que somos justificados por la fe y tenemos paz, hay reconciliación. Como ruega el apóstol Pablo, os ruego, reconciliaos con Dios. Nos dice que el que está en Cristo es una nueva creación. En Adán hay una creación de la tierra y en esa creación todos mueren. Pero en Cristo hay una creación del cielo y en esa creación todos los que aceptamos vivimos y vivimos por la eternidad. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que nos da? Vida eterna. Si tienes a Cristo en tu corazón y pecas, no pierdes la salvación, pero te ganas el castigo, el azote, la reprensión, la corrección, la disciplina, que probablemente te dolerá. Estarás metido en dificultades hasta que aprendan. ¿Hasta cuándo le da látigo el domador a la fiera, al león, al tigre? Hasta que aprende. Y el Señor nos pasa por situaciones difíciles para que aprendamos disciplina, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a obedecer. Nos enseña a pensar. Eso es lo que quiere el Señor, que pensemos correctamente para que actuemos correctamente. Pero tenemos en primer lugar que acercarnos al Dios eterno por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificados con la fe, tenemos paz con Dios. Allí viene el primer paso. Ya no estamos enemistados con Él, ya no somos unos creyentes mentales, sino verdaderamente espirituales. Aquello que se mueve en tus emociones y te hace sentir espiritual, no, es sencillamente emocional. Lo que te hace verdaderamente espiritual es la llegada del Espíritu Santo a tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él nos da su Santo Espíritu y nos hace andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas. Y nos dice en la carta a los Colosenses que nos vistamos de amor, que abandonemos esa antigua manera de vivir carnal,
de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de la idolatría, de la mentira, del fraude, de la prepotencia, de la arrogancia y la altivez. No mintáis los unos a los otros, despojándonos del viejo hombre, y nos invita a que nos renovemos del hombre nuevo, el cual, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos dice luego que debemos vestirnos como es correcto. ¿Con qué nos vamos a vestir? Como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Nuestra vestidura es el ornato interior de una vida amable, afable, apacible, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué manera? Soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos amó, así también lo hagamos nosotros. Él es el que nos ha dado el ejemplo. Y nos dice que el resultado de todo esto es la paz de Dios estará con nosotros. Y viene finalmente el Dios de paz. Para que esto ocurra tenemos que andar en una buena reflexión y en una buena manera de pensar. Y nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que tiene es digno de alabanza y todo lo que tiene virtud, en esto vamos a pensar. Hemos venido diciendo, si piensas en estas cosas y las sabes y las haces, serás feliz, serás dichoso, serás bienaventurado. La felicidad no es un asunto de magia, como lo hemos venido diciendo. Quiero insistirte que la felicidad viene a nuestras vidas por una correcta relación con nuestro Dios de intimidad. Estamos en este mundo para alabar a nuestro Dios, para adorarle, para reconocer su grandeza y su majestad. Cuando tú lo respetas, lo amas, lo aprecias, le agradeces, lo adoras, lo exaltas, lo glorificas, lo proclamas, lo vives, el resultado será que tendrás paz con Dios, que tendrás la paz de Dios, y finalmente vendrá el Dios de paz. Cuando dice, piensa en todas estas cosas, en todo lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es verdadero, ¿piensas en estas cosas? ¿O piensas en el no se puede, en el negativismo? ¿Piensas mal de los demás y hablas mal de los demás? Murmuran, como decíamos, que seamos como luminares en el mundo, para que resplandezcamos en medio de una generación maligna. Debemos resplandecer, se debe notar, hemos de ser unos creyentes y unos seguidores en Jesucristo, pero se nos tiene que notar. No como el hipócrita, no. Los hipócritas levantan las manos y ya sabes que la religiosidad privada y la maldad pública no son amigos y no pueden convivir con la aprobación de Dios. La hipocresía, o te muestras muy bien ante los demás como un Semana Santo, como un hipócrita, cuando eres un orgulloso, un altivo, un prepotente, un egoísta, un vanidoso que no hace sino hablar mal de los demás. Ya te he dicho, para no hablar mal de los demás, no pienses mal de los demás. Entonces, hoy vemos en Filipenses 4:8 que insistas en pensar de una manera correcta, en lo que es justo, en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es verdadero. Piensa en esto, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza, en lo que es aprobado por Dios. No solo piensa en esto, sino vívelo, vívelo, vívelo. No puedes, no podrás si no te rindes a Dios y el Espíritu Santo no viene a tu vida, porque Él es el que nos da la gracia y el poder. Creemos por la gracia de Cristo y estamos en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? La común unión, la unión común. Estar en intimidad y en el gran amor de nuestro Espíritu Santo,
¿Y cuál será el resultado? El amor de Dios. Así se despide Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entras en comunión con el Espíritu Santo porque has creído en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y recibirás el amor de Dios. ¿Y qué recibirás en el amor de Dios? Como lo dice ya en Filipenses 4:9, nos dice: lo que viste, oíste, recibiste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? El ejemplo que nos dio no solo nuestro Señor Jesucristo, sino el que ahora el apóstol San Pablo nos da: lo que viste, oíste, recibiste de mí, esto haced. ¿Qué vimos en el apóstol Pablo? Un hombre que decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en esta hermosa epístola a los Filipenses que el Dios eterno ha empezado una obra en cada uno de los que nos acercamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo a Él. Empieza una buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La de la transformación de tu vida. ¿De qué manera? Cambiando tu manera de pensar. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad y cambio de actitud. Ahí está, en el pensar bien y en el actuar bien, ¿sí? Y el resultado, el Dios de paz. Él empezó una buena obra, nos dice en el capítulo 1, y dice que ora por nosotros para que abundemos en sabiduría. En el capítulo 2 nos habla de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Pero ¿realmente consideramos que los demás son superiores a nosotros? ¿O tenemos el orgullo y la prepotencia de creer que somos mejores que los demás? Si hay algo bueno aquí, es porque Él lo puso. No lo adquirí, no lo logré yo. Como dice Hebreos 13:20, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él hace en nosotros lo que le agrada, solo que no debemos estorbarle. Si le estorbamos la obra, el Señor, esa transformación quedará iniciada y no más. Pero tenemos que rendirnos a Él. En el capítulo 3 el apóstol Pablo nos dice que las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne aparte del orgullo y la vanidad? Aquellas que causan ese orgullo y esa vanidad, y son esos pergaminos. Si alguien tiene de qué gloriarse según la carne, pues yo más, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia lo tengo por basura y lo tengo por pérdida, a fin de ganarle, a fin de conocerle, de verle y glorificarle. Esas cosas, esos títulos que te producen tanta vanidad y de los que te jactas, que eres de una buena familia, que tienes dinero, que tienes preparación académica, que eres un intelectualoide. Y entonces te produce mucha vanidad, y nos enseña el apóstol Pablo que era un tipo de cuna, que era un tipo letrado, era un hombre de mucho conocimiento, criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros y rabinos de la época de Jesús. Y eso le dio una autoexaltación de la que él dice que para que la grandeza de las revelaciones, aún cuando estaba Cristo en su corazón, decía: la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. He rogado 3 veces que él lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol sigue diciendo: no pretendo haberlo logrado, pero era un hombre que andaba en la lucha de conseguir el ser un verdadero imitador de Cristo. La vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana es que la vida de Cristo sea replicada en ti.
y que puedas decir, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que Cristo viva tu vida y tú vivas la vida de Cristo. Una vida de humildad, de honestidad y de identidad, como nos dice que debemos pensar. Piensa lo justo, lo puro, lo amable. Y no solo lo que lo pienses, sino hazlo, lo que viste, oíste, recibiste de mí, esto hacer. Y el resultado final, el Dios de paz. Es el Dios de paz el que estará contigo. Y no vendrá si tú no le dices, te necesito. Deja de exaltar tus pensamientos. Reconoce que la palabra de Dios es saber lo correcto. Él dice, si sabes estas cosas y las haces, serás feliz y dichoso. Inclina tu rostro si quieres esa felicidad, pero el centro del mundo no es la felicidad, sino Cristo, que es el que da la felicidad. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Has iniciado una buena obra en mí. Señor, síguela haciendo y no permitas que yo te estorbe. Me pides que sea manso y humilde de corazón. En el capítulo 2 de Filipenses, quiero lograrlo y nos das el gran ejemplo que Cristo se despojó de su gloria, haciéndose humilde y como uno de nosotros, obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso has sido exaltado hasta lo sumo. Señor, es una lucha persistente y perseverante. Como dice el apóstol, no lo he logrado, pero prosigo. Y Señor, tú nos hablas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, siendo amable con todas las personas, porque tú estás cerca. Enséñame a pensar correctamente y enséñame a obrar correctamente, como tú mandas, como está escrito, porque quiero tener el Dios de paz en mí y en una relación de intimidad grande. Recibe toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Te entrego mi vida y continúa tu obra en mí. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.